Vamos a morir, dijo uno de los miembros de la marina. Dijo Sills, mirando fijamente las ventanas como estaban contando sus últimos minutos. Afuera, la tormenta de Alaska ya se está tragando el mundo. Blanco nieve, viento aullante, las luces del helipuerto parpadeando como si estuvieran a punto de desaparecer fuera para siempre. Dentro del ejército. En el hospital solo había 9 personas izquierda. 2 médicos, 2 enfermeras, 5 focas, y 2 de ellas sangraban. El piloto estaba muerto, abatido por la fiebre. El frío tan brutal que mató más rápido que balas. Cada llamada de ayuda fracasó. Las radios tenían estática. Los atones estaban muertos. Y aunque lleguen a alguien, no los aviones podrían volar hacia esta tormenta. La foca se rió amargamente. Estamos atrapados. Eso es todo. Fue entonces cuando apareció la enfermera novata. Adelante. Ava, tranquila, rubia, calmada. Puedo volar el J-Hawk, dijo. El SEAL la miró fijamente y luego se rió más fuerte hasta que ella miró al líder del equipo y dijo una oración usando un nombre de unidad que no se suponía que existiera. Y cada armada la foca en esa habitación palideció. ¿Antes de qué? Para empezar, si te gusta la medicina intensa e historias de supervivencia militar como esta, tómate 2 segundos para comentar dónde estás viéndolo desde aquí y suscríbete. Ahora, déjame llevarte a un ejército congelado. Hospital en Alaska donde ocurrió la tormenta no solo apagó las luces, las apagó. El mundo se derrumbó. Lo primero que hice fue lo que noté, no fue la nieve. Fue el sonido. En Alaska no nieva como en películas. Aúlla. El viento golpeó en las ventanas del hospital, se abrieron como puños, haciendo que sonajero de cristal en su marco. El poder parpadeó 2 veces y las luces se atenuaron. Lo suficientemente largo para que todos levantaran la vista. Entonces el generador se puso en marcha y el salón volvió a ese duro resplandor blanco, el del tipo que hace que la gente parezca enferma, incluso cuando están bien. Era pasada la medianoche, turno de noche, y ese Teckledridge Military Hospital. Este pequeño puesto de avanzada escondido en el borde congelado de la nada, tal vez 9 almas en su interior. 2 médicos, 2 enfermeras y 5 Navy SEALs que parecían como si hubieran salido directamente de un pesadilla y en luz fluorescente. 2 de ellos resultaron heridos, nada dramático. Lesiones de películas, de las reales. Una tenía un profundo corte debajo de las costillas donde el aderezo ya estaba empapado. El otro estaba pálido, temblando y luchando por permanecer despierto como lo haría el sueño llevarlo a algún lugar donde no pudiera regresar de. El resto se quedó en el pasillo como perros guardianes, rifles colgados, ojos escaneando esquinas por costumbre. No estaban aquí para consuelo. Estaban aquí porque la tormenta había obligado a su helicóptero a aterrizar. Antes y ahora la tormenta había regresado. Para terminar el trabajo. Los sellos lo intentaron todo. Canal de radio que tenían. Nada. Estática. Se sacó un teléfono satelital como si fuera un. Última oración. Muerto. La batería de respaldo. El paquete era inútil. El viento afuera era tan grueso que parecía que tenía peso. Incluso si se realizó una llamada, nadie podría volar en esto. Todos en el edificio lo sabía. Nadie lo dijo. Al principio muy fuerte porque decirlo lo hacía parecer real. El médico jefe, el doctor Armon, mantuvo fingiendo que era normal. Habló demasiado. Rápido, dio órdenes que no importaban, los gráficos comprobados como los gráficos podrían detener una ventisca. Pero vi la forma en que sus manos tembló cuando tomó un bolígrafo. Y yo vio la forma en que el líder de las focas lo observaba, expresión plana, ya calculando lo que se necesitaría para mantener a todos vivas y las paredes dejaran de ser paredes. Entonces uno de los sellos, alto y ancho ejecutivo, cubierto de nieve derretida, miró hacia abajo el pasillo hacia la puerta de acceso al hangar. Y le hizo una pregunta tan casual que enfrió toda la habitación. ¿Dónde está el piloto?
Nadie respondió. La enfermera mayor, Mara, miró al suelo como si se le cayó algo. El doctor Armón lo aclaró. Su garganta. Falleció antes. Los ojos del líder se entrecerraron. Más allá de cómo. Armón dudó y esa vacilación decía más que cualquier informe jamás podría. Fiebre el ingresado. Complicaciones de hipotermia. Nosotros lo intentó. El líder SEAL lo interrumpió con un asentimiento lento. No enojo. Peor, aceptación. Como un hombre que escucha el último deslizará el cerrojo en su lugar en una puerta. No volver a abrir. Ahí es cuando el ánimo cambió. Las focas dejaron de moverse como visitantes y comenzaron a moverse como hombres preparándose para un asedio. Revisaron puertas. Revisaron las ventanas. Ellos contó rondas. Uno de ellos arrastró un armario pesado delante del principal entrada como si fuera rutina. Doctor Armón los miré con el tipo equivocado de orgullo, como si fueran guardias de seguridad contratado por la noche. No lo hizo, entiende lo que entendí inmediatamente. Las focas no se preparan como que a menos que crean que algo viene. No solo la tormenta, algo otra cosa. Algo que utiliza las tormentas como cubierta. El puesto avanzado estaba aislado. Suministro, las rutas pasaban cerca. Y en Alaska allí son personas que se mueven a través de zonas blancas como si hubieran nacido en ellos. Me quedé tranquilo cerca de la estación de enfermeras observando a Ava. Ella era la más joven allí, la novato. Cabello rubio recogido, claro uniforme médico azul debajo de una pesada parca de invierno que parecía demasiado grande para sus hombros. Ojos azules tranquilos, sin pánico, sin temblores. Manos. Estaba reponiendo gasas, control de fluidos intravenosos, contando la morfina, viales como eran solo otro turno, como si el mundo exterior no estuviera intentando borrar el edificio del mapa. En las focas apenas la notaron. Una de ellas incluso murmuró, no lo suficientemente bajo. Genial, una enfermera novata. Perfecto. Otra. Resopló. Si este lugar se derrumba, ella. Congelación en 10 minutos. Ava no reaccionó. Ella siguió trabajando. Pero la vi. Haga una pausa de medio segundo cuando el generador zumbaba demasiado bajo. Ella escuchó de la misma manera que los pilotos escuchan los motores. Entonces el doctor Armón finalmente dijo lo que todos habían estado dando vueltas. No podemos, quédate aquí. Su voz se quebró en el último palabra. Si el generador falla, si la calefacción se apaga, no aguantaremos la noche. El líder de las focas lo miró como si. Acabo de llegar a las 5 horas obvias tarde. No hay a dónde ir. Uno de las focas se rompieron. Ningún avión puede volar. Esto. Otra foca herida, inclinada contra la pared, se rió una vez amargamente. Así que esperamos. Nos congelamos o nos disparan si. Alguien nos encuentra primero. Nadie corrige. El por qué nadie pudo. Incluso Mara parecía que iba a llorar. Fue entonces cuando el líder de las focas exhaló con fuerza y dijo, como una frase final. Vamos a morir aquí. La cabeza de Ava se levantó, no dramáticamente, lo suficiente para demostrar que ella ha estado escuchando todo el tiempo. Ella caminó hacia adelante lento, constante, como si no necesitaba permiso para entrar conversación. Hay un helicóptero, dijo ella. Las focas se giraron hacia ella. Como si los hubiera insultado. El líder entrecerró los ojos. Sí, dijo. Ahí es, y el piloto está muerto. Ava no parpadeó. Entonces no necesitamos al piloto. Ella respondió. Una de las focas ladró. Solté una carcajada. ¿Qué es esto? Me quedé un poco discurso motivacional. Otro sacudió su cabeza. Cariño, esto no es un TikTok. Esta es Alaska.
La voz de Ava se mantuvo tranquila. Puedo volarlo. El pasillo quedó en silencio por un momento. Un segundo completo. Entonces llegó la risa. Más duro, más agudo, desesperado. Porque el miedo hace que los hombres sean crueles cuando no saben dónde ponerlo. Pero Ava no se inmutó. Ella no discutió. Ella no levantó la voz. Ella solo miró al Seal líder y dijo casi casualmente, yo aprendido en una unidad que no consiguió pilotos. Aprendimos a tomar los controles. Nosotros mismos. Cruz de vuelo del equipo SEAL 9 entrenamiento. La risa murió al instante. El rostro del líder SEAL se quedó en blanco. No confundido, nada divertido. En blanco como alguien. Acababa de pronunciar un nombre que no era, se supone que ya no existe. Su aliento atrapado. Y por primera vez todos noche parecía asustado. No de la tormenta, no de congelación, sino de ella. Y en ese momento me di cuenta de la tormenta. No era el verdadero peligro. Era lo que las palabras de Ava acababan de traerme de vuelta. El pasillo se quedó congelado después de que Ava lo dijo. No porque alguien le creyera, porque el nombre que soltó golpeó a las focas como una granada aturdidora en una habitación pequeña. La mandíbula del líder se apretó tan fuerte que vi la músculo alta cerca de su oreja. El lesionado uno contra la pared dejó de respirar por un segundo, como si sus pulmones hubieran olvidado cómo. Y entonces volvió el escepticismo. Esta vez más pesado como la ira que lleva una máscara. Equipo SEAL 9, uno de ellos repitió lento. Esa unidad no existe. Ava no discutió. No sonrió. Simplemente. Mantuvo su mirada tranquila mientras sonaba el monitor. Existió, dijo. Y enterró más gente que el océano. Ese fue la primera vez que los médicos realmente miraron ella. No como una novata. Como una encerrada puerta en la que se habían apoyado sin dándose cuenta. El líder SEAL se acercó. Él no levantó la voz. No necesitaba a. Su tono era controlado como los hombres. Sonido cuando intentan no romperse algo. ¿Cómo te llamas, enfermera? Respondió Ava. Ava. La observó durante un largo segundo. Apellido. Dudó un instante. Y esa pequeña pausa hizo que el aire se sintiera agudo. Ava Carter, dijo ella. En los ojos del líder se entrecerraron y pude notar estaba buscando en la memoria como si fuera una base de datos. Una de las otras focas, más joven y más arrogante, se burló. ¿Y qué, Carter? Estás diciendo que puedes simplemente subirte a un Black Hawk y volar como si fuera Uber. La mirada de Ava se deslizó hacia él, luego hacia el puerta de acceso al hangar. No es una Black Hawk, corrigió. Es un J-Hawk. Variante. Y no puedo volar como es fácil. ¿Qué? Pero puedo volar si las decisiones mueren aquí. La foca herida. Tosió y el sonido era húmedo. Dr. Harmon parecía querer decir algo, pero no pude encontrar el coraje para hablar por encima de los hombres armados. Eso es cuando el generador se tambaleó. No del todo, solo lo suficiente para que las luces parpadeen y los monitores pitaban. Un sonido suave y feo. Sumérgete en el zumbido que hacía que cada persona en el edificio se tensó instintivamente. En las rejillas de ventilación exhalaban un soplo de aire tibio y luego nada por un segundo. Un segundo. Eso fue todo. Pero fue el tipo de segundo que te dice el mundo se está quedando sin tiempo. Mara, la enfermera mayor susurró, no. El doctor Harmon corrió a la panel de mantenimiento como si pudiera arreglarlo con sus manos. El líder de la foca no moverse. Él simplemente se quedó mirando el techo como estaba escuchando el edificio. Latido del corazón. ¿Cuánto tiempo tenemos?, él preguntó. Ava respondió antes que nadie. Podría
Si vuelve a caer, el generador va a fallar dentro de hora. Entonces perderemos calor. Entonces si perdemos luces, perderemos gente. Ella lo dijo como si estuviera leyendo. El clima, como si lo hubiera visto antes. El líder de la foca finalmente asintió una vez. Todos bien, dijo. Muéstrame. Se movieron. Rápido después de eso, pero no de manera desordenada, de manera disciplinada. Las focas tomaron posiciones sin que se lo dijeran. Uno se quedó con los heridos. 2 cubrieron la entrada principal. Se revisaron las ventanas. El líder siguió a Ava por la escalera hacia el pasillo del hangar, botas golpeando contra el concreto. Dr. Harmon intentó seguirlo, pero el líder levantó una mano. Doc, quédese con nosotros. Tu paciencia, dijo. No fue así. Falta de respeto, fue triaje. Harmon se congeló, tragó y se quedó atrás. Ava no miró atrás. Caminó como ella ya conocía la ruta, como si hubiera. Lo he recorrido antes en la oscuridad. El pasillo que conducía al hangar olía mal. Como el aceite y el metal frío, y el viento. El grito se hizo más fuerte cuanto más se acercaban. Las puertas exteriores. El líder de la foca se inclinó ligeramente mientras caminaban. Si estás mientes, dijo en voz baja. No tendré, es hora de ser educado al respecto. Ava no lo hizo. Parpadear. Bien, dijo ella. Tampoco lo hará la tormenta. Las puertas de la percha estaban medio cubiertas de escarcha. Los bordes estaban cubiertos de hielo. El J-Hawk estaba sentado allí como un animal dormido. Oscuro mate. Pintura, rotores, todavía evacuación médica, marcas en el lateral. Un piloto muerto. La chaqueta estaba doblada en una silla cerca de la mesa de mantenimiento, y ese pequeño detalle me revolvió el estómago. El líder SEAL lo miré fijamente por un segundo demasiado largo. Entonces obligó a sus ojos a volver a mirar a Ava. ¿Tú, alguna vez has volado en esto?, preguntó. Ava caminó hasta el helicóptero y corrió hacia ella. Mano enguantada a lo largo del fuselaje como si estaba saludando algo familiar. He volado peor, dijo. El líder SEAL dejó escapar un suspiro sin humor. Peor que una tormenta de hielo de Alaska. Ava finalmente lo miró. Peor que el clima, dijo. Dijo. Peor que la gente. Y para él la primera vez que vi un destello de algo en su expresión. No confío, todavía no, pero reconocimiento. Como si hubiera conocido a ese tipo. De calma antes en noches que no terminaban limpio. Ava se subió al costado paso, se metió en la cabina, y el líder SEAL la siguió. Las luces de la cabina estaban muertas. Las baterías estaban bajos. Todo el helicóptero se sentía como estaba conteniendo la respiración. Ava alcanzó para interruptores como si lo hubiera hecho 1000 veces. Revisó el combustible. Ella comprobado el sistema hidráulico. Ella revisó la entrada del motor en busca de hielo. Acumulación. El líder SEAL la observó manos. Y juro que no estaba mirando por competencia. Estaba observando memoria muscular. Quería ver si ella el cuerpo conoció la máquina antes que su boca. ¿Cuál es tu hora de vuelo?, él preguntó. Ava no respondió de inmediato. Ella accionó un disyuntor y un pequeño panel. La luz parpadeó y se encendió. Basta, dijo. Se inclinó más cerca, en voz baja. Eso no es una respuesta. La mandíbula de Ava se tensó. Ellos no registré mis horas, dijo. Ellos los enterraron. El líder SEAL la miró fijamente y sentí la caída de temperatura dentro de la cabina aunque ya hacía mucho frío. ¿Quién te entrenó?, preguntó. Ava hizo una pausa. Por primera vez. Entonces ella dijo un nombre. No es un nombre famoso. No es un nombre dramático. Uno, solo uno simple.
Y el rostro del líder cambió tan rápido que fue como si alguien le hubiera dado un puñetazo. Sus ojos se pusieron vidrioso por medio segundo, luego duro. «Está muerto», susurró. Ava no miró. «Lejos». «Lo sé», dijo ella. Murió haciendo seguro que podía aterrizar. Antes del líder podría responder, la puerta del hangar. «Cerrado». No por el viento sino por el impacto. Un estruendo sordo resonó por el pasillo. Entonces otro. La cabeza del líder de las focas se quebró. Hacia el sonido. Su mano se dirigió a su rifle instintivamente. Ava no se inmutó. Ella simplemente siguió trabajando, volteando otra vez. Interruptor, tratando de obtener energía de un sistema moribundo. El auge llegó de nuevo, más cerca esta vez. Como si alguien estuviera probando la puerta, el líder Seal abrió la llave. Radio. Contacto. Estática. Lo intentó de nuevo. Nada. La tormenta se estaba tragando todo. Señal. Miró a Ava y a la primera vez que su voz sonaba real urgencia. Dime que podemos conseguir este pájaro. Arriba. Los dedos de AA se movieron más rápido. Si la batería aguanta, dijo, si el combustible, las líneas no están congeladas. Otro accidente golpeó las puertas exteriores, y esta vez escuché curva de metal. Los ojos de Ava se levantaron hacia el parabrisas y ella dijo algo así tranquilo, me asustó más que el pánico. Tienen. No se encontraron. El líder Seal salió de la cabina y se trasladó a la rendija de la ventana del hangar. Miró a través de la escarcha. Afuera, en el blanco afuera, las formas se movían. Siluetas oscuras. No militar, no de rescate. Demasiado coordinado. Demasiados. No podía ver las caras, pero podía ver rifles. Podía ver el camino. Se dispersaron, usando la tormenta como cubrir, como si lo hubieran hecho antes. Contrabandistas, de esos que usaban control remoto, tormentas para mover el contrabando y desaparecer. El tipo al que no le importaba si había un hospital. Existía en su camino. El líder Seal se volvió hacia Ava. Y el tono de su voz cambió al probar una enfermera novata a hablar con alguien que podría ser la única oportunidad que queda. ¡Qué rápido! ¿Puedes girar?, preguntó. Ava miró en los paneles muertos, la batería débil, el aire helado. Entonces ella lo miró a los ojos. El ojo. Con rapidez dijo, pero vas a tener que comprarme tiempo. Y justo cuando lo dijo, el hangar, la puerta se dobló hacia adentro con un grito de acero, y la primera sombra armada entré. Si estuvieras atrapado en ese hospital, ¿confiarías en Ava y subir al helicóptero o pensarías, es una misión suicida? Comenta, ¿soy vuelo o me quedo? La puerta de la percha no se abrió como una puerta normal. Falló. El metal chirrió, las bisagras se rompieron, y la tormenta empujó la losa hacia adentro como si quisiera dentro también. El primero, el contrabandista, entró con su rifle arriba. Gafas con los bordes helados, cabeza girando lentamente como si estuviera saboreando la habitación. Dos más siguieron, luego un cuarto moviéndose limpio, espaciado, sin pánico. Estos no eran idiotas borrachos buscando pastillas. Estaban aquí por algo específico. El líder Seal no gritó. No dio una advertencia heroica. Él simplemente levantó su rifle y disparó 2 veces. Disparos controlados tan nítidos que sonaban como el mazo de un juez. El primero, el contrabandista, cayó. El segundo giró y intentó devolver el fuego, pero el sello estaba ya cambiando de posición, usando en los patines de aterrizaje del helicóptero sirven de cobertura. Había nacido detrás de ellos. Ava se quedó en la cabina. Sus manos no temblaban. Ella accionó un interruptor y observó aún débil la luz del panel, parpadeó y susurró debajo su aliento, vamos, y no mueras en yo ahora. El tiroteo giró el hangar en una pesadilla en segundos. Bala se desprendió del hormigón, masticando poco muerde el suelo.
Uno de los contrabandistas dispararon alto y dieron en el blanco. Luces del techo. Cristales cayendo como lluvia. Hielo brillante. Las focas se movían como habían ensayado en esta misma sala, incluso aunque no lo habían hecho. Dos de ellos empujaron izquierda hacia la bahía de mantenimiento. Uno se quedó cerca de la entrada del hangar para evitar una embestida total. La foca herida, el que apenas podía mantenerse en pie, arrastró él mismo detrás de un cajón de combustible y todavía logró cubrir el pasillo con su rifle. Como puro despecho, sostenía la columna vertebral junta. Ava escuchó cada disparo a través del fino cristal de la cabina, y ella se odiaba a sí misma por pensar que se coló. Si mueren, estaré solo. Aquí dentro. Ella lo apartó y lo obligó. Su mirada volvió al panel de instrumentos. Voltaje de batería bajo, el motor de arranque tiene dificultades. El viento mece al pájaro como si fuera una mano gigante. Lo intentó de nuevo. El motor tosió. Una vez, dos veces, luego nada. Ava subió. Fuera de la cabina por medio segundo, saltó y corrió hacia el mantenimiento. Mesa. Sus guantes golpearon contra la metal frío mientras abría un cajón de un tirón, agarrando una lata de aerosol antihielo y un pequeño kit de herramientas. Se movía rápido pero sin desordenar, como si ya hubiera hecho esto en la oscuridad antes. El líder de las focas la vio y ladró: enfermera, regrese al pájaro. Ava respondió bruscamente sin siquiera mirarme. Él. Si no limpio la entrada, estamos. No volar a ninguna parte. Esta fue la primera vez que alguien la escuchó levantar la voz. No era miedo, era autoridad. Ella corrió hacia el panel de admisión del motor, lo hizo estallar y el viento la golpeó. La cara tan dura que le robó el aliento. El hielo se había formado en el interior como una costra de estrangulamiento. Collar. Ella roció, raspó y trabajó con los dedos que ya iban entumecido. Detrás de ella, un contrabandista se deslizó alrededor del lado derecho de la percha, tratando de flanquear a las focas. Ava no lo hizo. Lo veo, pero la foca manejadora del K9, sí, el que había estado callado toda la noche, lo hizo. Disparó una vez. El contrabandista se rindió. Entonces la foca gritó algo que hizo el estómago de Ava se desploma. No son solo. Entrando. Están dando vueltas. Hospital. Afuera, la tormenta se escondía todo, pero no podía ocultar el sonido. Más botas, más gritos. Los contrabandistas. Se estaban partiendo, algunos golpeando la percha, algunos se dirigen hacia el hospital principal. ¡Ala! La mente de Ava hizo los cálculos al instante. 2 médicos, 2 enfermeras, 5 focas, 2 heridos, un generador que ya estaba moribundos, y ahora hombres armados dentro del edificio. El doctor Armón y Marlo estaban arriba allí con pacientes que ni siquiera podían correr. El pecho de Ava se apretó, pero ella la obligó a bajar la respiración. El pánico la consumió. Oxígeno. El pánico comete errores. Ella cerró de golpe el panel de admisión y salió corriendo. De vuelta a la cabina. Pero el SEAL, el líder, se puso delante de ella para. Segundo, rifle en alto, ojos llameantes. Dime la verdad, dijo. Ahora mismo. ¿Estás de verdad entrenado para volar esto? Ava conoció su mirada. Estoy entrenada para aterrizar, ella dijo. ¿Cuál es la parte que mata? Gente. Esa respuesta lo golpeó como un resfriado. Bofetada. No le gustó, pero creyó. Una ráfaga de disparos golpeó el lejano pared, y una bala atravesó una lona colgada a centímetros de la cabeza de Aa. Ella se agachó y se deslizó dentro de la cabina nuevamente. El líder de los SEAL gritó órdenes a sus equipos. Y de repente 2 de ellos se pelaron. Hacia el pasillo del hospital. Ellos no estaban abandonando el hangar. Estaban previniendo una masacre en el piso de arriba. Ava los vi irse y sentí algo feo.
En su garganta porque sabía lo que es o menos armas aquí, menos tiempo. Ella empujé el arranque de nuevo. El motor esta vez tosió más fuerte como si quisiera. Para vivir. Los rotores se sacudieron. Solo una contracción. Entonces todo el sistema se estremeció y murió de nuevo. Ava se golpeó la palma de la mano. Contra la consola, no con rabia, sino con concéntrate. Vamos, susurró. Por favor, se agachó y tiró. Sacar la lista de verificación de emergencia y darle la vuelta abierta como si estuviera de nuevo entrenando. Sus ojos recorrieron líneas de texto. Entonces ella se congeló. Una línea, un problema, el combustible. Alimento. No estaba congelado. Estaba cortado. Alguien había girado la válvula. Ella miró fijamente el interruptor y su sangre comenzó a salir. Frío. Eso no fue un accidente. Eso fue sabotaje. La cabeza de Ava se giró hacia el piso del hangar. El líder SEAL estaba detrás. Una caja disparando en ráfagas cortas, manteniendo 3 contrabandistas atrapados cerca de la puerta. Otra foca estaba recargando con las manos resbaladizas con sangre de su propia herida. Nadie tuvo tiempo de tocar la válvula de combustible, que significaba que alguien más ya tenía a alguien dentro. Alguien que conocía el helicóptero. La mirada de Ava se dirigió hacia las sombras. Esquina cerca de los casilleros de mantenimiento. Y allí, medio escondido detrás de abrigos colgados, era una figura que no había notado antes, llevaba uniforme de hospital. No era un contrabandista. No es una foca, es un miembro del personal, observando la caos con cara vacía. La boca de Ava se secó. En la cabina, pudo ver las manos del hombre. Una mano sostenía una radio, el otro sostenía una pistola baja hacia él. Muslo. No temblaba. No temblaba. Asustado. Parecía como si hubiera estado esperando por la tormenta toda la semana. La mente de Amma Ava recordó a uno de los contrabandistas voces anteriores. No están aquí para pastillas. Estaban aquí por una razón. A envío. Un prisionero. Algo oculto. En el hospital. Ava se dio cuenta con una certeza enfermiza. La tormenta no los atrapó por accidente. Los atrapó por diseño. Ella pulsó el intercomunicador, voz apretado, apenas un susurro. Jefe, dijo ella al líder de las focas. Tenemos un traidor. En la percha. Los ojos del líder de las focas se dirigió hacia la cabina. Ava señaló ligeramente. El traidor, la pistola se levantó. El cañón apuntaba directamente hacia ella. Y en ese preciso momento, el generador en el hospital finalmente murió, sumiendo toda la base en la oscuridad. El apagón fue como un puñetazo. En segundo lugar, la percha tenía un parpadeo. Luces de emergencia y al siguiente fue puro ártico oscuro interrumpido solo por el hocico destellos y el tenue resplandor de el tablero de instrumentos del helicóptero está muerto. La pistola del traidor ladró una vez fuerte afilado, y la bala destrozó el cristal de la cabina a centímetros de la mejilla de Ava. Ella no gritó. Se agachó. El asiento agarró el micrófono y dijo, las palabras más tranquilas que había dicho en toda la noche. Él es disparando a la cabina. Quiere el pájaro encalló. Eso fue todo lo que hizo el SEAL. Se necesitaba un líder. No discutió. Él no hizo preguntas. Se giró y disparó hacia la esquina sombreada como si hubiera nacido en ella. El traidor huyó. No hacia los contrabandistas, no hacia la salida. Corrió hacia los controles de combustible. Porque no estaba tratando de ganar un tiroteo. Estaba tratando de detener el escape. Ava lo vio en los destellos estroboscópicos y se le revolvió el estómago. Esto no era avaricia. Esta era una misión.
El líder SEAL y uno de los operadores ilesos empujó duro, las botas golpeando, mientras los heridos SEAL se arrastró hacia adelante en una rodilla, todavía apuntando, todavía cubriendo. Negándose a morir como lo había hecho la tormenta, ya había escrito su nombre. Ava subió. Salió de la cabina y golpeó el hangar. Pisó y corrió hacia la válvula de combustible. Sus guantes resbalaron sobre el metal. Ella lo abrió de un tirón. El motor no arrancó. Todavía, pero al menos ahora podría. Entonces los contrabandistas hicieron algo que hizo que la sangre se drena del rostro de cada foca. Dejó de disparar. Durante 2 segundos, fue tranquilo, solo viento y respiración. Y en ese silencio una voz resonó desde el pasillo del hospital, presumido y ruidoso. «Traer la enfermera sale o empezamos con la pacientes». Ava se quedó paralizada. «Doctor Armand Mara, la gente de arriba». Los contrabandistas los alcanzó. La mandíbula del líder SEAL se apretó tan fuerte que parecía que podría romperse. Miró a Ava como si estaba a punto de decirle que se quedara quieta, pero Ava ya se estaba moviendo. Ella no se fue. Hacia los contrabandistas. Ella regresó a la cabina. Porque ella entendía la solo queda juego real, volar o todos muere. El traidor se abalanzó desde el sombras una última vez, desesperadas, y agarró el cuello de la parca de Ava desde atrás. Sintió la pistola presionándole las costillas. Su aliento era caliente en su oído. «No lo haces. Puedes irte si seo». Ava no lo hizo. Peleaba como una enfermera. Peleaba como alguien a quien le habían enseñado cómo terminar un problema rápido. Ella le dio un pisotón, le clavó el codo en la garganta y se retorció con fuerza, usando su agarre contra él se tropezó. La pistola se le resbaló. Antes de que pudiera recuperarse, el líder de los SEAL se estrelló contra él como un tren de carga y lo inmovilizó contra el cemento y le arrancó el arma. El traidor gritó: «No entiendes lo que está pasando en ese hospital». El líder SEAL me acerqué con los ojos fríos. «No me importa», dijo. «Amenazaste a civiles». Ava no esperó al resto. Ella subió en el asiento del piloto y accionó los interruptores con dedos temblorosos que se negaban a dejar. Batería, combustible, arranque. Ella respiró una vez, luego otra vez. El motor tosió, y esta vez se contagió. Áspero, feo pero vivo. Los rotores comenzaron a girar. Lento al principio, luego más rápido, el sonido se convirtió en algo que se sentía como la esperanza. Los contrabandistas también lo oyeron. Vinieron corriendo de regreso hacia el hangar, disparando salvajemente en la oscuridad, tratando de matar lo único que podía sacar a cualquiera de la tormenta. Las focas formó un escudo móvil, disparando ráfagas controladas, arrastrando a los 2 hombres heridos hacia el helicóptero. Uno de las focas heridas se desplomaron en el patinar, y por un segundo aterrador, parecía que no lo lograría. Ava se asomó, agarró la correa de su chaleco con ambas manos, y arrastrado, cara roja, dientes apretado, sin detenerse hasta que estuvo adentro. El despegue no fue cinematográfico. Fue violenta. La tormenta agarró el helicóptero como si lo odiara. Todo el pájaro se encabritó y bostezó, y los brazos de Ava quemó mientras luchaba contra los controles. Hielo se rompió el parabrisas. El viento gritó a través del marco. Uno de las focas gritaron: «Somos demasiado pesadas». Otra gritó: «Está perdiendo altitud». Ava no respondió. Ella simplemente voló. Ella voló. Por el tacto, por el instinto, por una especie de memoria muscular que nunca quiso recuperar. Ella mantuvo la nariz contra el viento. Condujo el turbulencia como una ola. San subió 1 pulgada. A paso de pulgada hasta que las luces de la percha se convirtieron en una leve mancha borrosa debajo de ellos. Y finalmente el helicóptero atravesó lo peor de la tormenta y el cielo se abrió justo suficiente para mostrarles la tenue línea pálida del amanecer. Cuando aterrizaron en la proa base el mundo parecía irreal.
Tranquilo, nieve, focos, médicos corriendo, botas crujiendo, aire cálido derramándose desde puertas abiertas. Ava bajó última, piernas temblando como si hubiera corrido un maratón. El líder de los SEAL se giró hacia ella y por primera vez, su voz se suavizó. Tú no solo nos trajeron en avión, dijo. Ustedes salvó todo el maldito hospital. Ava tragó saliva y trató de mirar hacia otro lado. Como siempre lo hacía. Pero entonces un negro, un todoterreno se acercó y apareció un almirante de la Marina. Afuera, mayor, tranquilo, el tipo de presencia que hizo que incluso los hombres más endurecidos se enderezaran sin pensarlo. El almirante no lo hizo. Mire primero los sellos. Miró directamente hacia Ava. Ava, dijo en voz baja, como su nombre. No fue una sorpresa en absoluto. El sello se quedó mirando. El líder parpadeó. Señor, usted la conoces. El almirante asintió una vez. Tú nunca se les asignó una enfermera novata para suerte. Dijo que ella estaba aquí porque yo puse ella aquí. A Ava se le hizo un nudo en la garganta. La voz del almirante no se elevó pero golpeó como un trueno para tu protección esta misma noche. Hizo una pausa y luego añadió el giro que hizo que la cara de cada SEAL se pusiera roja. Pálida. ¿Y porque es mi sobrina? Silencio. Un silencio puro. El almirante, sus ojos se suavizaron solo una fracción. Su padre fue uno de los más grandes sellos que conocí, alguna vez sirvió en Afganistán. Murió. Para que otros pudieran vivir. Ava se quedó mirando el nieve, parpadeando con fuerza, tratando de no dejar que el frío ocultaba lo que hacían sus ojos. El líder de los SEAL avanzó lentamente. Como si se estuviera acercando a algo sagrado. No saludó de inmediato. Él acabó de decirlo en voz baja y áspera. Señora, soy. Perdón por lo que dije en esa percha. Ava negó con la cabeza una vez. ¿Estabas? Asustada, susurró. Yo también. Entonces, uno por uno, los 5 sellos se pusieron de pie. Más recto, herido, exhausto, todavía temblando, y la saludó. No porque ella era familia de un almirante, no por su pasado, sino porque esta noche, cuando el mundo se cerró, ella era la uno que se negó a dejarlos morir. Si tú llegaste al final, por favor suscríbete. En serio, estas historias solo siguen vivas. ¿Por qué estás aquí? Deja un comentario también. ¿Desde dónde estás viendo? ¿Y alguna vez has estado en un momento en el que todos se rindieron, pero tú tuviste que quedarte tranquilo de todos modos? Y oye, la siguiente historia es... Ya está en tu pantalla. Si no lo estás y todavía tienes sueño, ve a verla.